Vamos a iniciar hablando del modelo OSI. El modelo OSI y su gran importancia en la parte de las redes. El modelo OSI fue desarrollado en 1977 y se publicó en 1980. Publicado por la ISO en ese año. El modelo OSI consta de 7 capas. La capa siempre se inicia de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Siempre se hace referencia de la capa 7 a la 1. ¿Y por qué es que se creó este modelo? Anteriormente, cuando inició todo esto de las computadoras, no se tenía un estándar de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, se tenía una computadora, por ejemplo, marca IBM. Entonces, cuando no existía un protocolo común entre ellas, entre las marcas, no se podían comunicar. Entonces, por eso es que surgió el famoso modelo OSI, donde cada una de sus capas es parte importante en la comunicación hoy en día de las redes. Por ejemplo, acá tenemos las 7 capas y que está recibiendo sea Google, por ejemplo, una consulta que esté haciendo el usuario, puede ser una consulta que esté haciendo un usuario a Google, y para ello ocupa las 7 capas. Por ejemplo, en la capa de aplicación necesita un navegador para comunicarse. Un navegador. En la capa de presentación, él ocupa un formato que sería HTML. Un formato HTML en la capa de presentación, y en la capa de la sesión él estaría usando la parte de conexión y desconexión. Aquí utiliza 2 métodos. Utiliza el método GET, que es los métodos que se usan en la capa de la sesión para hacer una petición, conexión y desconexión al usuario. En la capa de transporte se utiliza 2 protocolos, el protocolo TCP y UDP. El TCP es el protocolo de transferencia, pero con control. ¿Qué significa control? Que si yo hago la consulta a Google y Google, por ejemplo, no me responde, no me devuelve correctamente la petición, él vuelve a hacer el reintento hasta que se obtiene una conexión adecuada con el servidor de Google, en este ejemplo que estamos haciendo. Y UDP se utiliza para la parte de video vigilancia o video, y el streaming no mantiene ningún control de errores. Y en la capa de red nosotros tenemos el protocolo IP, que aquí tenemos 2 dispositivos muy importantes que logran la comunicación por ejemplo, de mi computadora a Google, que es el famoso router, ya que sin el router yo no tendría una conexión a internet. Entonces aquí se utiliza por medio del protocolo IP y los diferentes protocolos como los protocolos de enrutamiento que se utilizan en los routers. Y en la capa de enlace yo tendría el famoso switch, que es donde yo estaría teniendo la conexión, por ejemplo, de una computadora a otra, pero a través de las direcciones MAC. MAC significa Media Access Control. A través de las direcciones MAC estaría yo obteniendo en la capa 2 el enlace. En la capa física yo tendría la capa de bits, la capa de conectores, el cable, los medios que serían los medios inalámbricos, por ejemplo, las señales. Yo tendría todo eso en la capa 1. Entonces, todos estos métodos se utilizan para poder yo tener una recepción, una petición
de lo que estoy solicitando. Así es como se usan las 7 capas del modelo OSI. Son protocolos que se utilizan en la capa 7. Vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, el DNS es el que le da un nombre al dominio, dirección de nombres de dominio. Protocolo POP es de email. El protocolo SMTP también es de correo electrónico. Y el Telnet es de conexiones remotas. FTP, File Transfer Protocol, es para transferir archivos. En la capa de presentación tenemos los formatos, por ejemplo HTML, doc, que es el protocolo de página de texto, JPG, MP3, AVI. En la capa de sesión, aquí decíamos que teníamos la conexión y desconexión. Tenemos TCP, ZIP, RTP, RPC, NAIP. Estos son protocolos que se utilizan en la capa 5. Y en la capa 4 de transporte decíamos que estaba la parte del TCP y el UDP para poder enviar los datos de un lugar a otro. Se utilizaban TCP y UDP. En la capa 3 tendremos la capa IP. Estamos hablando de los routers que necesitamos protocolo IP, ARP, IPsec, son protocolos del routamiento. En la capa 2 tenemos MAC de origen, MAC de destino, y aquí encontramos los switches. Y en la capa 1 teníamos los conectores y toda la parte de conexión física de mis datos. Eso sería, así en resumen, el modelo OSI.